En este nuevo video les traigo un problema interesante de física en el cual nos piden determinar la rapidez necesaria de un proyectil que se lanza desde el punto A. Se nos pide determinar la velocidad v sub 0 de tal manera que cuando llegue al punto B pase rozando al punto B. Y solamente tenemos de dato que la gravedad vale menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. También tenemos que la distancia que lo separa del punto A al punto B es una distancia horizontal, es de 10 metros. Y además el ángulo que hace la pared donde está el punto B con el piso es de 45 grados. Ahora, por datos del problema, desconocemos cuánto es el tiempo que se demora a ir de A hasta B. También desconocemos las alturas con respecto al piso desde donde se ha lanzado del punto A, y la altura al punto B también se desconoce esta altura. También se desconoce el ángulo con el cual se lanza el proyectil. Pareciera que este problema faltarían datos, pero en realidad todos los datos están aquí y es lo necesario. Entonces tenemos que buscar e ingeniarnos una solución a este problema. Entonces nuestro objetivo principal es calcular esta velocidad, y esta velocidad tiene que ser la mínima necesaria. Entonces no hay que perder tiempo, y cuando tenemos un problema de esta manera sabemos que tenemos que descomponer esta velocidad. Significa que si acá hay un ángulo θ y yo desconozco el ángulo θ, entonces la velocidad inicial del eje X, que es la velocidad en la componente X, es el módulo de la velocidad, que es v sub 0 multiplicado por el coseno del ángulo θ. De la misma manera vamos a hacer para el componente de la velocidad sub 0 en el eje Y, y esto va a ser a la velocidad del módulo que nos dan multiplicado, pero ahora por el seno del ángulo θ. Aquí también va a haber una componente, vamos a poner velocidad final en el eje X y vamos a ponerle una velocidad final en el eje Y. Ahora, si nos damos cuenta, esta componente de la velocidad va a cambiar conforme se va cambiando de posición. Significa que acá va a haber una componente de la velocidad final. Ahora, esta componente de la velocidad final va a ser un ángulo alfa que por el momento desconocemos. Pero según un dato de problema, si esto es paralelo con esto, significa que este valor ángulo tiene que ser el mismo que está aquí, que es 45 grados. Significa que este ángulo alfa tiene que ser de 45 grados. Entonces esta va a ser la representación vectorial de las velocidades en el punto A. Y ahora en el punto B, que es el punto final, vamos a tener las componentes de la velocidad final, tanto para la componente en el eje X y para la componente en el eje Y. Entonces aquí tienes que recordar algo de teoría, ya que cuando analizamos un problema de análisis parabólico de esta manera, entonces tenemos que saber que la componente de la velocidad en la horizontal es constante. Eso significa que si tú inicias con una velocidad en la componente X, que es v sub 0 por el coseno θ, tienes que terminar con esa misma velocidad. O sea que acá también tiene que ser velocidad inicial el v sub 0 por el coseno del ángulo θ. Ahora, un dato adicional es que este ángulo de 45 hace que este vector del eje X con el vector de la velocidad en el eje Y tienen que ser iguales, lo cual significa que la velocidad en el eje Y tiene que ser lo mismo, velocidad inicial por el coseno del ángulo θ. Y ahora hay que tener en cuenta que esta es una velocidad, pero tiene una dirección hacia abajo. Como es una dirección hacia abajo, es negativo. Acá hay que recalcar dos cosas. El signo negativo solamente me va a indicar la dirección, más no me va a alterar nada en el módulo. Lo mismo pasa acá. La gravedad se ha considerado como menos 10 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque menos 10 significa que la gravedad va a actuar siempre hacia abajo. Entonces los vectores que actúan hacia la derecha van a ser positivos, por eso acá es positivo. Y acá también el inicial observamos que también es positivo. ¿Por qué? Porque tiene una orientación hacia arriba. Entonces, por fórmulas del MRV o movimiento de caída libre también, vamos a tener que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, es con la que se inicia el v sub 0 de Y, pero va a ser más la gravedad por el tiempo. Entonces, si reemplazamos datos, tenemos que la velocidad de la componente Y con respecto al tiempo, porque es una función que depende del tiempo, es igual a la velocidad inicial v sub 0 por el seno del ángulo θ, pero la gravedad es negativa porque va hacia abajo, sería menos 10. Vamos a omitir las unidades y tenemos el tiempo. Entonces vamos a tomar como referencia que del punto A hasta el punto B, este proyectil
se va a demorar un cierto tiempo. Una vez que llega al punto B, se ha demorado, digamos que se ha demorado un tiempo t sub 1. Eso quiere decir que la velocidad final del eje Y es con el tiempo t, pero cuando vale t sub 1, que ya desconocemos el valor de t sub 1. Entonces ponemos acá, reemplazamos, sería velocidad inicial por el seno del ángulo θ menos 10 por el t sub 1. ¿Y esto de qué nos sirve? Si sabemos el tiempo t sub 1, eso nos tiene que dar una velocidad final. Y la velocidad final es esta que está aquí, significa que es esta componente. Toda esta componente va a ser la velocidad final. Entonces tenemos que igualar esta función a esta otra función, que sería menos velocidad v sub 0 por el coseno del ángulo θ. Y ahora aquí podemos observar, podemos despejar, sería v sub 0, acá sería por el seno del ángulo θ, este menos pasa con más, sería por el coseno, y estamos factorizando el v sub 0, y acá que nos queda menos 10t sub 1, pasa al otro lado como 10t sub 1, por lo que decimos que la velocidad que queremos calcular va a ser igual a 10 por el tiempo sub 1 que desconocemos, entre el seno del ángulo θ más el coseno del ángulo θ. Y hasta el momento ya estamos encontrando una expresión de la velocidad sub 0 que va a depender del tiempo t sub 1 que se desconoce y también va a depender de un ángulo θ que también se desconoce. Ahora, para calcular el valor de t sub 1 vamos a utilizar ahora la componente de la velocidad, pero en la horizontal. Significa, si yo quiero recorrer una distancia de 10 metros, si la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, y en este caso va a ser la velocidad del componente sub 0 de x multiplicado por un tiempo. Entonces, si el mismo tiempo que se demora ir de A hasta B es t sub 1, entonces la distancia recorrida de manera horizontal también va a ser t sub 1. Entonces sería por t sub 1. Ahora reemplazamos distancia, que es 10, es igual a ¿qué? Velocidad inicial. Como observamos acá, esta velocidad sería la velocidad v sub 0 por el coseno del ángulo θ multiplicado por el tiempo 1. Acá podemos despejar el valor de v sub 0 y podemos decir que v sub 0 es igual a 10 entre el coseno del ángulo θ multiplicado por el t sub 1. Ahora, si comparamos estas dos expresiones, ambos me indican que es lo mismo. Entonces significa que si esto es igual a esto, entonces eso también va a ser igual a esto. Lo que está aquí lo vamos a igualar con lo que está acá. Tendríamos que 10 por t sub 1 entre el ángulo seno de θ más el coseno de θ tiene que ser igual a 10 entre el coseno de θ por el t sub 1. De acá nos damos cuenta, acá tendríamos un t sub 1 al cuadrado, 10 con 10 se simplifican, y esto que está acá pasa acá como multiplicar, sería el seno del ángulo θ más el coseno del ángulo θ, todo esto dividido entre el coseno del ángulo θ. Y ahora podemos despejar el t sub 1 y nos queda que la raíz cuadrada. Entonces, por identidades de trigonometría, seno entre coseno, esto me da la tangente del ángulo θ, más coseno entre seno, esto me da 1. Entonces, de esta manera se ha calculado el valor del tiempo, que se demora de ir de A hasta B, pero está en función del ángulo θ. Ahora, podemos reemplazar aquí o podemos reemplazar acá. Por mayor comodidad, yo lo voy a reemplazar aquí. Entonces, tendríamos que la velocidad inicial, ¿a qué es igual? Seguimos con la fórmula 10, sería 10 multiplicado por ¿cuánto? Este coseno puede pasar como una secante. Sería la secante del ángulo θ dividida entre el tiempo t sub 1. Pero el tiempo t sub 1 viene a ser lo que hemos calculado. Sería la raíz cuadrada de la tangente del ángulo θ más 1. Ahora notamos acá que el valor que tenemos que calcular nosotros, que es el valor v sub 0, ahora depende del ángulo θ. Entonces, si leemos el texto, nos dicen calcular la rapidez necesaria que tiene que tener el proyectil en el punto A. Esta palabra de necesaria hay que interpretarlo de la siguiente manera. O sea, se refiere a una velocidad, o sea, mínima. Es una velocidad mínima la cual tú tienes que alcanzar para que llegues al punto B. Y eso va a depender de la dirección del ángulo. Significa que si yo aumento mi ángulo, voy a tener más velocidad. Y si disminuyo mi ángulo, pues voy a tener menos velocidad y no puedo pasar por el punto B. Entonces hay que hacer de alguna manera de que este ángulo sea necesario y sea óptimo para que la velocidad sea mínima necesaria. Entonces, con lo que yo acabo de explicar es un proceso de optimización y acá tenemos que utilizar
una herramienta matemática en el cual nos permite evaluar y sacar el punto mínimo, y eso se utiliza haciendo el uso del criterio de la primera derivada igualar a cero. Entonces, para que tengas una idea qué es lo que te estoy hablando, entonces vamos a ayudar con una calculadora graficadora y metemos esta función. Entonces, la velocidad, el v sub 0, está representado en el eje y el ángulo θ, que es en radianes, va a ser representado, digamos, en el eje X. Ahora, dependiendo el ángulo del valor de θ, vamos a observar que le va a corresponder un valor para el v sub 0. Entonces, ¿qué pasa cuando el ángulo vale 0 grados? Significa que estamos aquí. Tenemos una altura de unos 10 metros sobre segundo. Ahora, nosotros tenemos que calcular, digamos, este punto que está acá. Le vamos a llamar vértice. Recordemos que esto se parece a una función cuadrática, pero en realidad es una función trigonométrica, ya que es una función periódica. Entonces, acá va a haber un punto mínimo necesario, que le vamos a llamar el θ sub 1. Entonces, nosotros tenemos que calcular el valor de θ sub 1 para que toda esta función sea el mínimo valor. Significa que si yo le doy θ sub 1 un poquitito más, voy a tener, te das cuenta, que aquí va a ser un valor más, ¿no? Entonces, conforme yo me alejo de θ sub 1, el valor en el eje Y se va incrementando, se va incrementando. Pasará lo mismo cuando yo me aleje del punto del θ sub 1. Yo me alejo y veo que cada vez se incrementa más la velocidad. Entonces va a haber un punto que no tan alejado de θ sub 1, no puede ser tanto hacia la izquierda como la derecha, de tal manera que acá este punto va a ser el punto mínimo. Entonces esto va a ser una velocidad mínima. Y a esta velocidad mínima también se le puede conocer como un vértice. ¿Y cómo se calcula este vértice? Se tiene que tener en cuenta que la derivada de la velocidad v sub 0 lo tenemos que igualar a 0. Entonces esto se va a usar el criterio de la primera derivada. Entonces, utilizando el criterio de la primera derivada, tenemos que derivar a toda esta función. Este es el apóstrofe, que significa que vamos a derivar. Y esta derivada lo vamos a igualar a 0. Esto es uno de los casos donde se utiliza el criterio de la primera derivada. Recordemos que el uso de la primera derivada es para una función y se puede calcular sus puntos máximos o mínimos, pueden ser absolutos o pueden ser relativos. En este caso, como observamos acá, este es un punto mínimo absoluto. Entonces, vamos a derivar esto. Como este 10 es una constante, sale y me va a quedar la derivada del primero, que sería la secante derivada, multiplicada por la raíz de la tangente del ángulo θ más 1. Ya todo esto le resto, ahora multiplico el primero, que es la secante. Ahora lo tengo que derivar la función del denominador, sería la tangente de θ más 1. Y todo esto lo derivo. Y todo esto entre el denominador, pero lo elevo al cuadrado. Al elevar al cuadrado se va a simplificar con la raíz y me queda que la tangente de θ más 1. Y todo esto cierra corchetes y ponemos igualar a 0. Entonces, la única manera para que toda esta función sea igual a 0 significa que aquí el valor de θ no importa, porque θ de cualquier ángulo, y además con respecto a la gráfica, este ángulo va a ser un agudo, así que él siempre va a ser positivo. Si esto es siempre positivo, multiplicado por el 10, que también es positivo, la única posibilidad de que todo se haga 0 sería que solamente nos interesa todo el numerador. Todo esta función le vamos a igualar a 0 y el resto no me importa. O sea que todo esto se puede simplificar a esto que está aquí. Por ejemplo, tenemos acá la derivada de la secante, sería la secante del ángulo θ por la tangente del ángulo θ, esa es la derivada de todo esto, multiplicado por la raíz cuadrada de la tangente de θ más 1 menos, ahora multiplico la secante del ángulo θ. Ahora, cuando yo derivo esto es como 1/2 por la tangente de θ más 1 elevada a la menos 1/2, porque al exponente se le resta 1. O sea, el exponente de esto es 1/2. Este 1/2 pasa acá a multiplicar y al 1/2 le quitas 1 y me da menos 1/2. Y ahora tienes que derivar lo de adentro. Entonces la derivada de la tangente tiene que ser la secante al cuadrado del ángulo θ. Y todo esto tiene que ser igualado a 0.
Prácticamente esto de aquí y esto de acá ya no cuentan, porque el único que me hace 0 es solamente este numerador que está encerrado. Y desarrollando es todo esto que está aquí. Ahora podemos ordenar un poco más los términos. Acá serían la secante de teta por la tangente de teta por la raíz cuadrada de la tangente de teta más 1 menos secante de teta por secante al cuadrado de teta. Esto me da secante al cubo de teta entre 2, y esto es como la raíz cuadrada de la tangente de teta más 1. Ya todo esto lo vamos a igualar a 0. Ahora aquí vamos a sumar fracciones. Entonces tenemos que 2 veces la secante de teta por la tangente de teta. Y acá al multiplicar estas dos raíces cuadradas se van las raíces y me queda que la tangente de teta más 1 menos, acá sería la secante al cubo de teta. Ya todo esto es dividido entre 2 veces la raíz de la tangente de teta más 1. Y todo esto, claro, es igual a 0. Ahora aquí podemos factorizar la secante de teta. ¿Y qué nos queda? Acá nos va a quedar la tangente de teta por la tangente de teta más 1 menos, como es factorizado una secante, acá me queda la secante al cuadrado de teta. Cerramos paréntesis y todo esto va a ser dividido entre 2 veces la raíz de la tangente de teta más 1. Y todo esto es igual a 0. Ahora nuevamente, todo lo que está en el denominador, esto siempre va a ser positivo. Así que esto de acá se puede anular tranquilamente, no pasa nada. Y acá la secante de cualquier ángulo de teta, esto siempre va a ser también positivo, ya que el ángulo es agudo y menor a 90 grados. Entonces también se anula, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo único que anula todo esto que sea igual a 0 significa que es todo lo que está dentro de este paréntesis. Lo que quiero llegar a decir que acá me quedaría tangente por tangente, sería la tangente al cuadrado de teta más tangente por 1 sería la tangente de teta, y ahora menos la secante. Pero la secante al cuadrado de teta, utilizando identidades trigonométricas, se puede resolver como 1 más la tangente al cuadrado de teta, y a todo esto se le iguala a 0. Reemplazando acá, este 2 me di cuenta que no debería ir acá, sino estaría acá. No se está factorizando el 2 se queda en su mismo sitio. Por lo tanto acá me queda por 2, y aquí también me queda por 2. Entonces, restando los términos, 2 tangente cuadrado de teta menos 1 tangente cuadrado de teta, me queda tangente al cuadrado de teta. Y aquí me quedaría más 2 por la tangente de teta menos 1. Y esto es igual a 0. Entonces, inmediatamente tú puedes reconocer que esta es una ecuación cuadrática, con los cuales, factorizando por aspa simple, vamos a llegar a la conclusión que la tangente del ángulo alfa puede ser raíz cuadrada de 2 menos 1, o que la tangente de alfa la tangente teta puede ser igual a menos la raíz de 2 menos la raíz de 1. Pero como se puede apreciar en el problema, la tangente de este ángulo teta observamos que va a ser positiva. Así que esta opción de acá, esta respuesta la vamos a descartar y solamente nos quedamos que la tangente de teta va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 menos 1, ya que es una tangente positiva. Entonces aquí vamos un paso más para ya terminar con el problema, sería la tangente de teta. Acá vamos a tomar que el valor de teta va a ser igual al arco tangente de la raíz cuadrada de 2 menos 1. Tomando el arco tangente, esto nos bota que va a ser a 0.3948 radianes. O en grados sexagesimales también decimos que el valor de teta va a ser igual a 22,5 grados. En realidad esto es un ángulo exacto, ya que el aproximado sería 0,3948 radianes, ¿no? Que es lo mismo a decir pi octavos. Entonces, ¿qué observamos? Que el ángulo teta va a ser de 22,5 grados. Entonces significa que este teta sub 1 que hemos calculado, este va a ser igual a lo que hemos calculado en el paso anterior, que sería 22,5 grados. Si ahora reemplazamos el ángulo teta t sub 1 con 22,5 grados, lo reemplazamos en la velocidad y eso nos va a dar lo siguiente. Entonces tenemos que la velocidad inicial, pero para el ángulo de 22,5, porque es la velocidad va a depender del ángulo teta, esto va a ser igual a 10 por la secante de 22,5 grados entre la tangente de 22,5 grados más 1, y a todo esto la raíz. Y esto con uso de una calculadora tenemos que la velocidad cuando teta vale
22,5 grados, esto nos da aproximadamente 9,1 metros sobre segundo. Esto quiere decir que la velocidad necesaria para que el proyectil sea lanzado tiene que ser sí o sí 9,1 metros sobre segundo. Esta velocidad me va a garantizar que pase rozando al punto B. Y es más, no solamente eso, también sabemos que el ángulo θ, o sea el ángulo de disparo, tiene que ser aproximadamente de 22,5 grados. Ahora, si somos lo suficientemente curiosos, como ya sabemos el valor de θ, que es igual a 22,5, tranquilamente podemos reemplazarlo aquí. El T1 puede ser que es igual a la tangente de 22,5 más 1. Esto metiendo en la calculadora nos da un valor de 1,89 segundos, ¿no? Este es un valor aproximado. Entonces en el problema solamente pedían la velocidad, que es de 9,1 metros sobre segundo, que esa sería la respuesta. Y también de eso ya podemos calcular el valor del ángulo, que ya sabemos. También podemos saber el valor del tiempo, cuánto tiempo ha pasado del punto A hasta el punto B. De esta manera vamos a terminar con la resolución de este ejercicio. Otra alternativa de resolver el problema hubiera sido que hasta acá nos hemos quedado, y esto tranquilamente en una calculadora graficadora podíamos obtener el punto mínimo. Pero para acá darle un rigor más matemático, hemos hecho uso de lo que es el criterio de la primera derivada, que me permite obtener los puntos máximos o mínimos de cualquier tipo de funciones. En este caso es un punto mínimo, y el criterio de la primera derivada es todo el desarrollo que tenemos hasta acá. Esto se ve en los cursos de cálculo 1, donde se aprenden a derivar, y esto también se puede obtener por integración, una integración directa, que es la velocidad en función del tiempo. El problema a simple vista se parecía a una función, una resolución aparentemente fácil, pero en realidad era un poco más elaborada, ya que teníamos que calcular la velocidad en función de algo, y con el uso de la primera derivada sería minimizar o maximizar una función. Entonces se daría por acabado este ejercicio y nos vemos en un próximo video.